Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal en San Cristóbal de las Casas. Iniciamos este año con el evangelista Mateo, pero también cabe aclarar que no exactamente en el año civil, sino en el año litúrgico, que precisamente ya nos acompañó en el tiempo de Adviento, Mateo, y ya no se diga en este año que nos resta, Dios mediante, que el Señor nos los permita terminar. Vamos ahora a tomar esta sección de el santoral de esta semana. Pero tenemos pocos santos, y es que voy a tomar algunos pendientes que quedaron en la semana pasada. Específicamente el día 6 de enero, San Andrés Béset religioso, 1845-1937. Andrés era canadiense y fue el fundador del oratorio de San José en Montreal. Huérfano a muy temprana edad, trató de trabajar en diversos oficios, pero no tuvo éxito, dado que apenas sabía leer y escribir. Quiso ser hermano de la Santa Cruz, pero fue rechazado por su bajo nivel de educación. Sin embargo, un obispo insistió en su admisión en la congregación y Andrés trabajó como portero durante 40 años. Pero ahí, en su portería, escuchaba a personas entre 8 y 10 horas diarias. La gente acudía a él buscando sanación y consejos espirituales. Nunca buscó la fama ni la popularidad. Y sin embargo, cuando murió, más de 1 millón de personas acudieron a presentar sus respetos. Su devoción a San José y su compromiso por los pobres y afligidos fueron los instrumentos que Dios utilizó para evangelizar a miles de personas. Es ejemplo de descripción lo que hace el catecismo de nuestra Iglesia Católica, que nos dice: la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. 7 de enero, San Raimundo de Peñafort, presbítero, 1175-1275. Nació y estudió en Barcelona, España, y luego se graduó y fue profesor de Derecho Canónico en Bolonia. Era sacerdote diocesano, pero más tarde ingresó en la Orden del Santo Domingo, de la que llegó a ser superior general. Renunció, sin embargo, 2 años más tarde. En su larga vida, trabajó incesantemente por la formación de los sacerdotes y la evangelización de judíos y musulmanes. Animaba a los misioneros a aprender el árabe, como a estudiar el Corán, con el fin de poder dialogar
con los musulmanes. Enseñó y escribió un tratado de derecho canónico con un enfoque pastoral. Animó a Santo Tomás de Aquino a escribir la Suma contra Gentiles y a petición de San Pedro Nolasco escribió la regla para los mercenarios religiosos que se ofrecían en intercambio por los esclavos. Trabajó incansablemente por la reconciliación y fue un suave y atento director espiritual. Es recordado también como gran canonista y patrón de los abogados canónicos que, a través de su trabajo, dirigen a los fieles a la persona de Cristo, culmen de la ley, de la que dice el Catecismo de la Iglesia: la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Solo Él enseña y da la justicia de Dios. 13 de enero, San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Los años 315 al 367. Era un hombre casado y padre de una hija, y se convirtió al cristianismo después de leer las Escrituras. Cuando aún era laico, bautizado, fue elegido obispo de Poitiers, en Francia. Fue intérprete de los Salmos y del Evangelio de San Mateo. Luchó contra la herejía arriana, que el propio emperador apoyaba, y por tanto fue enviado al exilio, incluso sin el apoyo de los más cercanos a él. Hilario continuó firme en su fe. Escribió un tratado sobre la Trinidad y ayudó a San Martín de Tours o San Martín Caballero a promover la vida monástica. También compuso himnos litúrgicos. Gobernó con prudencia y moderación. Se distinguió por su piedad y mansedumbre frente a los conflictos y enfrentamientos. El Catecismo nos dice: después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo, y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. También pueden seguirme por YouTube con el misma denominación, Una Liturgia para la Vida, o el Padre Víctor Anguiano. Les agradecería un like para poder llegar a otros estas pequeñas notas que nos hacen crecer ante nuestra fe y vida.
continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos a revisar ahora y interpretar, como así significa la homilía, interpretación de los textos sagrados, mas también iluminando con ello nuestra vida. Porque no se nos debe de olvidar que los evangelios son catequesis para aquellos tiempos primeros de los creyentes, mayoritariamente, por un lado, judíos convertidos al cristianismo, y por otro lado, como va a enfatizar ahora la palabra, aquellos y aquellas que también son invitados a la gracia, la salvación o vida eterna. Una de las cosas primeras que debemos de tener presente es el nombre que se conoce en la liturgia y también en las escrituras o los padres de la iglesia. Es la palabra Epifanía, que quiere darnos a entender que Dios en su Hijo Jesucristo, segunda persona, se manifiesta ahora a todos los pueblos de la tierra. Primer momento, está la profecía o la esperanza del pueblo judío que iba a venir uno, rey de todas las naciones, más también, por otro lado, dándolo a bosquejear que en otro momento, como David, que unió las 12 tribus de Israel, y que ahora precisamente nos lo relata la Escritura cuando precisamente Herodes convoca a los escribanos y doctores de la ley para que indaguen dónde nacerá ese tal rey, el Mesías o el rey de los judíos. Desafortunadamente también, por otro lado, hay que tener presente que lo religioso en el transcurrir de la historia se le ha pegado muchas cosas, tanto positivas como negativas. Y bueno es precisamente ahondar, como ya decía en un inicio, en el nombre, para así poder quitar, vamos a decir, hojarasca, como también mucho follaje, mucha rama, para llegar al fruto o a la esencia de esto. Porque precisamente nuestra gran fe y práctica popular ha tenido por desfigurar, alterar y mitificar estos momentos. Y otros también dentro de la fe. A tal grado que ya se reduce estos de los magos de Oriente o reyes magos a regalos. Pero se nos olvida la razón de ser de la Epifanía. Regresando
manifestación a todos los pueblos de la tierra. De allí la primera lectura, tomada precisamente de Isaías, que nos pone dos pueblos. Por un lado, el pueblo judío, saliendo de Babilonia tras 70 años de estar allá de esclavos, y por otro lado de haber destruido la ciudad, el templo, desaparición del arca, de los reyes, mas también de los sacerdotes. Entonces viene esta profecía antes de Jesús a estas personas. Levántate, Jerusalén, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelven a los pueblos. Espesa niebla, luego viene la luz, la gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Y luego también viene, por un lado, vendrán y te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. La misma tónica tiene también Pablo, que también les está diciendo que a los efesios paganos, por un lado, les está diciendo que el evangelio dado a los paganos son también coherederos de la misma herencia, miembros del cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo. Los paganos, los que estamos precisamente plastificando en estas tres figuras de los magos de Oriente: el negro, el trigueño y el blanco. Por lo pronto, aquellos primeras humanidades de aquellos momentos, hoy se pudiera multiplicar, y entre ellos también nosotros. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. No se nos vaya. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos repasando la homilía y evangelio del domingo pasado, que se celebraba el Día de los Reyes Magos, más conocido por nosotros en el ámbito de la Iglesia, la Epifanía. Hay que recordar también que debido a que tenemos bastante presente los preceptos de la Iglesia, que nos dicen
oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Esta fiesta es una solemnidad que cabe dentro de lo que comentaba. Y nuestra Latinoamérica, hace tiempo atrás, pues se tiene que trabajar y entonces no es posible asistir entre semana a las Eucaristías. Es por eso que se trasladó esta fiesta a el domingo siguiente, domingo más cercano. Y también hay algunos todavía que el día 6 se celebra como es tradicionalmente, y dentro de ello la rosca de Reyes. Continuamos con la reflexión. Comentábamos que la palabra epifanía quiere darnos a entender la manifestación de Dios en la carne, primeramente al pueblo judío, según la promesa. Veamos el Evangelio, que precisamente Herodes no era judío. Herodes primero, o Herodes el Grande, bastante constructor. Dentro de ello, el segundo templo, más calzadas, y por otro lado también ciudades y renombres a los pueblos como Cesarea, y también el lago de Tiberíades, que más bien el lago era el lago de Galilea. Este tal Herodes convoca a los escribanos de la ley del Antiguo Testamento, más a los peritos en ella, la palabra del Antiguo Testamento, para precisamente les consulta dónde tenía que nacer el Mesías. Y le contestan: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Recordemos Belén, donde nació David. Anteriormente veíamos en Adviento la genealogía, como también por otro lado en Navidad veíamos que en el empadronamiento se van José y María a empadronarse a Belén, porque allá era donde le correspondía, porque José era descendiente de la casa de David. Entre paréntesis, consecuentemente estaba en la línea de ser rey. En Belén de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo. Aquí hay que denotar y caer en la cuenta de que el evangelista Mateo nos da o nos enfatiza 3 veces la palabra adoración. A Dios, no a los santos y santas, se les venera. A Dios se le adora. Y aquí salen 3 veces la palabra adorar o adoración.
primer momento, los magos hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Herodes, vayan a buscarlo y me dicen para también ir a adorarlo. Y cuando llegan los tales magos de Oriente a Belén, a donde estaba la estrella, se había parado, lo adoraron y le ofrecieron los dones, regalos: oro, rey; incienso, Dios; mirra, que servía para varias situaciones humanas, médicas, analgésico, como también transportador de medicamentos, como también de perfumes para embalsamarlos. En pocas palabras, Dios y hombre y rey. Ahora, aquí en pocas palabras están dos grupos: los que le adoran y los que no le adoran. Por lo pronto, Herodes, los escribanos, más los doctores de la ley, no le adoran. Por otro lado, los que sí le adoran, le rinden homenaje a ese pequeño. Esto viene siendo los grupos o de fondo. Dios se manifiesta a todos y en nosotros está en poderle adorar o no adorar. ¿En cuál grupo nos incluimos? Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver ahora los signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel de la editorial Paulinas. Vamos a hablar ahora el significado del incienso. El incienso viene del Oriente. El uso del incienso para el culto es antiquísimo, precristiano. Se trata de unas resinas variadas que dan un perfume agradable al ser quemadas, emanando un humo blanco que permea al ambiente. En el templo de Jerusalén, en torno del Arca de la Alianza, era clásico el rito del incienso. En el capítulo 30 del libro del Éxodo se establece cómo ha de ser el altar del incienso. Se trata a diario, antes del sacrificio de la mañana y después de la tarde. Por eso leemos que Zacarías, padre de Juan Bautista, oficiaba delante de Dios para quemar el incienso.
La reina de Sabá, entre los regalos que ofrece a Salomón, incluye también una gran abundancia de aromas. El profeta anuncia que en la nueva era de Jerusalén llegarán reyes de Oriente a ofrecer oro e incienso en honor de Yahvé. El Evangelio se ve cumplida la profecía en los dones que ofrecen a Jesús los magos de Oriente: oro e incienso. A pesar de su historia bíblica, el incienso no entra fácilmente en el culto cristiano. Es hasta el siglo IV. En este signo estaba muy asociado a los dioses, al emperador, al culto pagano o idolátrico, que era mirado con bastante reticencia y suspicacia su uso dentro de la vida litúrgica cristiana. Y más, cuando al ofrecer incienso al emperador o a un dios pagano, aquel que le ofrecía se convertía en un símbolo de apostasía, negación de la fe cristiana. Y por no caer en ella, murieron muchos cristianos mártires. A partir de la paz constantiniana, siglo IV, a medida que desaparecía la asociación pagana del incienso, su uso fue entrando poco a poco también en el ritual cristiano. La peregrina Eteria, en el mismo siglo, ya estaba testimoniando el uso en Jerusalén, como también se ve en las pinturas de San Vitale en Ravenna en el siglo VI. También se ve la figura de un ministro con el incensario en la mano, lo que simboliza el incienso. El simbolismo que guarda el incienso es complejo. El fuego que quema, el incienso que se consume, el humo que sube e inunda el ambiente y el perfume que despide. Lo que el incienso significa en nuestra litúrgica está explicado en varios documentos. Inciso A. El incienso crea una atmósfera agradable y festiva en torno de lo que se inciensa, a la vez que le da un aire misterioso y sagrado por la sutil impalpabilidad de su perfume y de su humo. B. Expresa elegantemente el respeto y la reverencia hacia una persona o a un símbolo de Cristo. Pero con mayor profundidad indica la actitud de oración y elevación de la mente hacia Dios. Se le dieron muchos perfumes que representaban las oraciones, pero con mayor profundidad indica la actitud de oración y elevación de la mente hacia Dios. Por las manos del ángel subió delante de Dios la humareda de perfumes que representaban la oración de los santos. D. El incienso es símbolo sobre todo de la actitud de ofrenda y sacrificio de los creyentes ante Dios. Como el grano y el polvo aromático se quema en el fuego,
para el grato perfume. Así la vida entera del creyente quiere consumirse en honor de Dios. El incienso une de algún modo a las personas con los dones del altar y sobre todo con Cristo Jesús, que se ofrece en sacrificio. En la liturgia de las horas, el incienso, durante el cántico evangélico, quiere también convertir la oración en ofrenda, en conexión con el altar y la Eucaristía. Y en las exequias o misa de cuerpo presente, se inciensa al difunto, dando también un sentido de ofrenda definitiva a su muerte. Es el símbolo de nuestra propia vida, que quiere ser sacrificio agradable a Dios y perfume bienhechor para los demás. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado llegar a su corazón y hogares, y que estas líneas semanalmente que editamos para ustedes nos haga cada vez más crecer y ser aquellos que aceptan la guía de esa luz en Jesucristo para la humanidad, y que también la estrella de la evangelización, María Santísima, nos ayude a llegar a ese puerto lleno de gloria, de luz, paz, unidad y fraternidad con Dios y con los bienaventurados. Feliz noche para todos y buenas tardes para algunos otros. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano, Diócesis de San Cristóbal. Me pueden seguir en YouTube con el misma denominación y les agradecería un like para poder continuar dando este servicio para ustedes. Buenas noches, buenas tardes.